35 milímetros ajusta su objetivo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, contentísimo de llevarles a sus casas otra semana más de cine. Nos acompaña Carlos Fernando Alvarado en 35 milímetros recargado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, como siempre, muy contento de estar con vos y hablando de cine en este espacio que esperamos que sea habitual, como lo solíamos hace un tiempo atrás, y obviamente esperando que nuestros antiguos oyentes nos sigan escuchando en esta nueva temporada en 35 milímetros recargado, que tengamos nuevos oyentes y por supuesto siempre esperando que este espacio sea una excusa para que el cine se multiplique, se amplifique, se grandifique, es decir, que el cine pueda estar en muchas partes. Somos de los convencidos de que el cine no ha muerto, de que el cine todavía tiene una gozosa vida por delante, que tiene obviamente una cantidad de modificaciones y transformaciones, y por eso celebramos cada episodio de 35 milímetros recargado, esta experiencia del séptimo arte que por lo menos creo a Juan y a mí nos cambió la vida. Claro que sí, nadie podría haberlo dicho mejor. El día de hoy tenemos un programa que creo que queremos hacer desde hacía muchísimo tiempo. Le debíamos a esta serie un programa, unas palabras, por eso hoy prácticamente todo va a estar dedicado a eso. Se trata de Juego de Tronos, Game of Thrones, 8 temporadas. Ya la próxima está ¿A puertas? A puertas prácticamente. La última temporada nada más va a tener 6 episodios y ya cada quien está haciendo sus cuentas sobre quién se quedará con el trono. Yo creo que en su momento también va a meritar que le hagamos un único programa al final, pero de momento vamos a hacer como una retrospectiva sobre estas primeras 7 temporadas y qué nos han parecido. Así que sin más, iniciemos con este programa recargado de dragones y fratricidios. Para escondernos, ponte mis pies para escaparnos. Use the force, Luke. This is Sparta! Expecto Patronum! I am gonna kill Bill. What about us? You'll always have Paris. Tell me, do you bleed? With great power comes great responsibility. The name's Bond, James Bond. Well, a boy's best friend is his mother. Nadaremos, nadaremos. Esto es 35 milímetros recargado, un enfoque más allá de los fotogramas. Las biografías de 35 milímetros. Otra sección inauguramos hoy en 35 milímetros, recargado, ahora sí adentrándonos en el tema de Juego de Tronos. Se trata de biografías. Hay muchos autores, hay muchos artistas que siempre me han llamado mucho la atención y que mientras uno más empieza a ahondar en ellos, más se da cuenta que hay cosas más interesantes. Entonces hoy, obviamente, le toca el turno a George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos. Entonces hoy quisiera como hablar de algunos detalles de su vida, algunos elementos que me llaman mucho la atención y, como les digo, para conocer más. Créanme que este hombre va muchísimo más allá de su fantasía épica. De hecho, y es algo que me llama mucho la atención, yo que he tenido la oportunidad de leerlo, él también se ha concentrado mucho en el tema de la ciencia ficción y me gustaría ver justamente eso, cómo contrapone toda esta fantasía medieval épica de dragones y espadas con los rayos láser y las naves. Entonces, bueno, hablamos de George Raymond Richard Martin, nacido en 1948, el 20 de septiembre en New Jersey, Estados Unidos. A día de hoy tiene 70 años, vive en Nuevo México, obviamente disfrutando de lo que su obra más célebre ha podido entregarle, ya que fue un autor, digamos que muy de nicho, muy de nicho, sobre todo en los años 70 y 80, en donde vendía básicamente historias cortas de ciencia ficción. También, aquí ya entrando pues en el asunto de los datos curiosos, él es periodista. De hecho, fue profesor de periodismo durante muchísimo tiempo y se dedicó también a trabajar con Hollywood. Fue guionista de varias series de televisión, entre las que están The Twilight Zone y, por supuesto, The Beauty and the Beast, que esta sí es una serie supremamente antigua, supremamente añeja. Yo la vi. No, de hecho yo también por ahí recuerdo haberla visto en alguna parte. Yo la vi de niño, es una serie, si no estoy mal, porque aquí estoy solamente hipotetizando, de mediados de los 80, seguramente el 85 en adelante. Sí, señor. Yo tendría, no sé, unos 8 o 9 años. Era una serie que me acuerdo que presentaban en Televisión Nacional en semana y pues que digamos que tenía un tono muy de carácter melodramático. Policíaco, ¿no? Sí, obviamente un tema policíaco, pero digamos estaba allí todo el tema melodramático como digamos de estructura, de fondo.
alrededor, pues obviamente ese tema detectivesco. Fue una serie, pues, digamos, pues de estas que fueron significativas y representativas en su momento. Linda Hamilton y John Perlman como protagonistas de la serie, y obviamente pues aquí recreando a La Bella y la Bestia en una versión contemporánea. Y obviamente pues explorando de los tonos de humanidad perdida y escondida pues que están detrás de la fábula original. Pero recuerdo yo pues con gratitud esta serie. Sí, ¿no? Pues ¿cómo les parece que él fue guionista de esta serie? Y sobre todo en la época de los 80, estuvo justamente dándole a pilotos de televisión, estuvo trabajando justamente en esto, hasta que ya a finales de los 90, después de una frustración grandísima que tuvo con la televisión, en donde se daba cuenta que siempre le tocaba reducir, pues cambiar elementos de la historia por cuestiones de presupuesto, él mismo se planteó, quiero escribir algo que no tenga límites y que no pueda ser, digamos que, representado en televisión. Y ahí fue cuando inició la idea de Juego de Tronos, que es bastante particular porque él dice que originalmente iban a ser 3 libros, pero conforme más empezó a escribir, se encarretó más y más y más y más, y llegó al punto que ya son 7 libros. De esos 7 libros nada más hay 5 publicados, y se espera que esperemos, este año llegue el 6º, que vendrían a ser Juego de Tronos, que es el primero, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos, Danza de Dragones, el que se supone que se estrena este año es Vientos de Invierno, y el último se llama Sueño de Primavera, que vaya uno a saber cuándo lo irá a sacar, porque entre libro y libro también ha sacado antologías de Juego de Tronos, precuelas, historias anexas, y pues también sus otros tipos de compilados respecto a la ciencia ficción. Dentro de otras curiosidades, tengamos en cuenta que fue un voraz lector. De hecho, dicen que de pequeño escribía sus historias y se las vendía a sus amigos del barrio, que justamente porque siempre era de la casa al colegio y del colegio a la casa, empezó como que a expandirse y a buscar otro tipo de realidades en los libros. Justamente escribió una historia de un reino dominado por tortugas, basándose en las tortugas que él tenía de mascotas, y como él veía que constantemente morían, seguramente no sé si las cuidaba bien o qué tan difícil es cuidar una tortuga, él empezó a crear como sus propias historias familiares respecto a esas tortugas y a cómo unas a otras se asesinaban siniestramente. Parece bastante particular. También comenta que fue un ávido lector de cómics, dice que le debe muchísimo a Stan Lee. Y también, bueno, ya está, pues, si hablamos dentro de las otras historias que él ha creado, están los viajes de Tooth, que esto ya raya, pues, como tal con ciencia ficción. Está una canción para Lía, La muerte de la luz. Y bueno, otro centenar de historias así bastante interesantes relacionadas, pues, con el mundo de la ciencia ficción. Y también, bueno, de la fantasía. No sé, Carlos, qué tenga que decir respecto a este autor, qué cosas conocía, qué cosas no. No, yo realmente tenía muy poco conocimiento de la biografía de George R. Martin. Lo conocí efectivamente por la serie. Y digamos pues que el fenómeno que ha significado Juego de Tronos, obviamente detrás de la producción de HBO, y pues todo lo que eso de alguna manera lo convierte en una figura pública de talla mundial. Pero no tenía, digamos, conocimiento detrás de todas las características que se cuentan. Interesante la historia biográfica de las tortugas porque, bueno, no creo que sea muy difícil encontrar ecos en este asunto de los asesinatos perversos con ciertos extraños vínculos familiares, pues, replicado en Juego de Tronos. Y bueno, y qué interesante el tema, pues, de los cómics. Yo por ahí estaba viendo, la única noticia que he leído de él es que le encantó la Capitana Marvel, que estuvo en carteleras hasta hace poco. Sí. Y bueno, que está muy, muy atento y ávido de ver qué ocurre con Endgame de los Vengadores de Avengers, que se estrena también pronto en pantallas. Nosotros también estamos más que pendientes de qué es lo que irá a ocurrir. Claro que y bueno, sí. Ahí les dejamos esta pequeña biografía respecto a George R.R. Martin. En proyección. Y ya en nuestra sección principal, Juego de Tronos, Game of Thrones. Carlos, ¿por dónde podríamos empezar? Obviamente podríamos hablar infinidad de cosas respecto a la serie, respecto a nuestros respectivos acercamientos, pero ¿por dónde crees que podríamos iniciar? Igual esto va a ser más que nada como un sobrevuelo sobre los temas generales y sobre quizá esos elementos que más pudieron llegar a impactarnos dentro de la serie.
Bueno, yo quisiera un poco, digamos, pues que exploráramos dos cosas. Una primera es pues el impacto mediático de la serie. Quisiera hacer un par de comentarios. Y es que no tengo presente, digamos, una serie en los últimos decenios que haya alcanzado el fenómeno de cultura de masas que ha arrastrado Juego de Tronos. Por ejemplo, yo entré tarde a la serie, o sea, es decir, yo entré cuando estaban en la 6ª temporada y estaban estrenando la 7ª, pero ya sabiendo pues lo que venía detrás de esas series que se le vuelven a uno compromiso, y siempre me llamaba la atención encontrarme como con el fenómeno de que tan diversos públicos estuvieran interesados en la serie. Se encontraba uno desde los estudiantes universitarios diciéndote todo el tiempo es que hay que verla y conectados, hasta personas adultas mayores también enganchadas con Juego de Tronos, y efectivamente se tejía alrededor del tema pues como todo un fenómeno cultural. Y cuando empieza uno, digamos, a darse cuenta del tipo de narrativa de la serie, del tipo de calibre, sorprende bastante, por lo menos para mi lectura, quizás soy muy conservador, que haya conectado tanto a las generaciones jóvenes, porque si bien, claro, tiene una cantidad de elementos en sus fórmulas que bien pueden ser atractivos, como el tema de los desnudos, la lucha de dragones, el fraticidio, como bien anunciabas, tiene una narrativa muy clásica, muy convencional en muchos aspectos, que no es propiamente lo que uno normalmente, digamos, reconoce que seduce a los públicos. Y aquí me atrevo a decir algo bien particular, pero esto es saliendo un poco del tema, y es que sorprende cómo cierta lógica cinematográfica no los conecta en la gran pantalla, pero se la encuentran replicada en la pequeña pantalla y sí se conectan. Entonces, el problema no es de la narrativa, quizás, sino de otras cosas particulares. Pero como por mencionar un poco el tema del fenómeno que ha significado Juego de Tronos, es decir, lo que hay detrás de todo este, digamos, gran emporio que tejió HBO, hasta tener obviamente creo que a una gran parte del planeta expectante este año para ver un desenlace, pues que además se atrasó un año en relación con la lógica de producción tradicional, que además reduce sus episodios. Mi acercamiento a la serie fue inicialmente a través de los libros. Digamos que desde siempre me habían dicho, tienes que leer Canción de Hielo y Fuego, que es Juego de Tronos. Entonces yo siempre quería justamente, yo me dije, si me acerco a la serie, quiero que sea a través de los libros. Esto implicó que me demorara muchísimo tiempo en acercarme a la serie. O sea, yo también estuve prácticamente 8 años esquivando spoilers. Y voy a ser sincero, no los esquivé porque me pegué fuerte con muchos de ellos. Es prácticamente imposible sí. Por lo que estamos diciendo, el fenómeno claro que significó la serie. Y justamente quiero conectar con eso, porque sí me sorprende mucho que una serie que si se hubiese estrenado hace 20 años, suponiendo que hace 20 años se hubiese podido hacer una serie así, porque Martin estuvo, por lo mismo, muy reacio a que su historia no fuera adaptada, porque la pensó para no ser adaptada. Esto es el mismo público del Señor de los Anillos. Sí. Y es fantasía épica, claro, geek, calabozos y dragones pura y dura. Y sí sorprende mucho que, digamos, gente tan del común la haya abrazado y se haya hermanado pues con las familias y con todo el asunto. También teniendo en cuenta que la serie no es tan pirotécnica como uno lo pensaría. O sea, la serie muy por el contrario son más conflictos políticos, es muy metodológica muchas veces. Dramas familiares. Dramas familiares. Digamos que las peleas están muy subyugadas hacia un segundo plano, al menos pues en las primeras temporadas, y todo está ligado pues más hacia los giros de tuerca inesperados y hacia justamente estas pasiones familiares. A mí realmente es algo que siempre me ha gustado mucho. A mí lo que siempre me encantó, sobre todo teniendo en cuenta que mi acercamiento fue desde los libros, es que siempre sentí que Poniente, que todo este mundo de Westeros se sentía vivo en muchos sentidos, y que estos amplísimos árboles genealógicos que nos presentaba el autor desde el principio, de cómo cada personaje está hermanado con alguien más y hay una dinastía grandísima que lo precede y hay historias más antiguas que vienen detrás, y cómo los personajes hablan unos con otros dando por sentado que ya conocemos a los personajes sin la necesidad de recapitularlos, eso me pareció encantadorcísimo. Obviamente eso cambia entre comillas la lógica de lectura, porque significa que mientras lees tienes que irte al final del libro, buscar el apéndice, buscar el árbol genealógico, o ir al principio, buscar el mapa por donde se están moviendo. Ese asunto de las distancias y ese asunto de tantas personas a mí sinceramente me encantó, lo abracé del todo, y pues bueno, ya conforme fue avanzando la historia, ya pues me encariñé con ciertos personajes, ya me gustó pues muchísimos elementos que la serie pues muestra básicamente en su construcción y en sus periplos. Me encanta además ese comentario que hace Juan, que digamos pues que si bien guardando las distancias en la serie televisiva pues no va a tener el volumen, el calibre, el calado que tiene en la literatura, pero lo que pone en evidencia es, por supuesto en los libros, pero también en la serie para televisión, es que se toma en serio a los públicos, es decir, y se toma en serio
al espectador que está del otro lado para exigirle que ponga atención. cierta responsabilidad y co-construcción de lo que está viendo. Y lo digo muy, digamos, de cara... Eso es un fenómeno que alguna vez hemos conversado en algunos de los programas, pero muy de cara, no solamente a hablar de la buena calidad de la televisión que se está haciendo, de las series televisivas, sino muy en contra de la vieja imagen de que la televisión es ligera, de que la televisión es para gente menos preparada, de que la televisión no te exige. Un poco la caricatura en algún momento entre el cine te pone a pensar y la televisión evita que pienses. Aquí hay una exigencia interesante. Y a mí me encanta un poco esa estructuración de colocarte de entrada dentro de un universo épico que no conoces. Sí. Y no te lo vamos a explicar. O sea, tienes que empezar a esforzarte para entablar allí todo lo que hay detrás. Y que finalmente muy en la línea de las lecturas contemporáneas que son hipertextuales, donde hay que buscar. Un buen fanático de la serie seguramente tendrá que salir a buscar algo en los libros, a buscar en la red información para crecer y enriquecer. Como bien dice Juan, si bien en la serie uno puede tener algunas pequeñas cartografías, eso no te va a alcanzar a mirar como las dinámicas. De hecho, la única cartografía que hay es el intro. Es el intro que tenemos, ¿Sí? Exacto. Entonces digamos que esto muestra... pues obviamente la calidad de la serie, pero obvia también un poco hacia dónde está empujando la televisión hoy en día. Y creo que pues Juego de Tronos se vuelve significativa en esos avances que tenemos. Ahora, el otro tema que me gustó mucho que mencionó Juan es, claro, el tema de la pirotecnia, que es prácticamente nula en las primeras 3 temporadas, sí. Es prácticamente nula. Bueno, yo no sé esta parte, podrá ser un tema presupuestal, también de producción, de Ya hablaremos de eso. Muchas razones detrás. Pero lo que es interesante es que efectivamente es una serie que, guardando las distancias y salvando lo que acabo de decir, que le exige al espectador, tiende a ser una serie profundamente clásica, muy cercana a un modelo de tragedia griega, que no es finalmente lo que uno no encuentra en el goce colectivo. Entonces eso me sigue pareciendo encantador. Claro que sí. Justamente ahorita que vos estabas hablando del asunto hipertextual, hay que tener en cuenta que Martin basó su historia de Juego de Tronos en una guerra que en realidad digamos que sí ocurrió en Inglaterra, que se trata de la Guerra de las Rosas, entre las familias Lancaster y la Casa de York. Obviamente se basó en muchos elementos de ahí y pues ahí obviamente los recompuso bajo su propia lógica y su propio mundo y sus propias críticas, porque siento que dentro de los libros y dentro de la propia serie hay comentarios sobre la religión, sobre los cultos, sobre el papel de la mujer, que me parece algo muy bien hecho, sobre todo en la serie. En el libro está mucho más sutil, pero el papel de la mujer, que si nos fijamos cómo empieza la serie, patriarcado total, y cómo ya lo vemos justo para el conflicto que se avecina justo en la 7ª temporada, todas son mujeres las que están al frente del conflicto. Eso me parece bellísimo. Un gesto tan sencillo como que un personaje además que es de mis profundos gustos en la serie, Tyrion, ahora sea la mano de la reina, no la mano del rey. Entonces, digamos, muestra este juego de tránsito del patriarcado al matriarcado del cual Juan habla, y que creo que ha estado muy bien tejido allí alrededor del paso de las temporadas. Vos justamente estabas comentando al inicio que a lo mejor había un problema de presupuestal. Yo diría que sí. De hecho, siento que las 2 primeras temporadas son algo flojitas, sobre todo en el asunto del presupuesto, porque se nota que hay escenas que cortan o que omiten o que se supone que ocurren fuera de cuadro, obviamente, para ahorrar presupuesto. Hay elementos, digámoslo, cronológicos que siento que rompen la lógica. O sea, me refiero, por ejemplo, al hecho de que los veamos caminando común y corriente en lugar de tener caballos o en lugar de tener un séquito pues real o elementos por el estilo. Y también hay situaciones de la dirección que son de solucionar un par de escenas pues hablando en un claro de un bosque, que me parece es como la vaina más básica que se puede encontrar, porque siento que ya a partir de la 3ª temporada ya no solamente vemos, digamos, que decorados o locaciones muchísimo más imponentes. Tengamos en cuenta que la serie se grabó en distintos sitios de Europa, entre esos España, bueno, y otros y diversos sitios, sino que también está el asunto de cómo la dirección empieza a proponer muchísimo más. Por ejemplo, comparo yo lo que veíamos en las primeras temporadas con capítulos como, yo qué sé, la Batalla de los Bastardos, capítulo 9 de la 6ª temporada, que vemos que hay una exploración mucho más interesante desde dónde ponemos la cámara, de poner la cámara desde el punto de vista de los objetos que tiramos con las catapultas, de hacer planos secuencia muchísimo más grandes que nos meten pues justamente dentro de la batalla. De hecho, el choque pues que hay entre los 2 ejércitos, porque Jon se supone que va a ir a salvar a su hermano, no lo logra, y justamente ese choque porque él queda en la mitad de los 2 ejércitos, que es digamos que una figura, una iconografía muy clásica dentro de las batallas, y ver este choque así que no se detiene, cómo básicamente lo devora el campo de batalla, en muchos sentidos, porque siento que el campo de batalla lo devora muchas veces en esa pelea, me parece increíble. O sea, ahí es cuando uno dice, aquí
es literalmente el cine transportado a la televisión. Pero mira todo lo que tuvo que ocurrir Sí, claro. antes, o sea, 6 temporadas antes de llegar a algo de este porte. Personaje favorito. Es difícil, pero yo creo que es Tyrion. Sí, por Tyrion supuesto. es mi personaje favorito. Sumaría, pues allí, si me permites muy rápidamente, Claro, a no. Jon Snow después. ¿En serio? Sí. Yo es que a Jon a veces no me lo paso. No, yo le tengo un grato cariño. Y es que se me escapan los nombres, pero al matador de reyes. Jaime A Lannister. Jamie le tengo un cariño Kingslayer. especial, o sea, sobre todo al tránsito que ha habido alrededor del personaje, pues de lo detestable que era en el inicio y todos los cambios, etcétera, etcétera. Bueno, y hay un par de personajes por allí que me gustan muchísimo. Lo que pasa es que me acordarás, Juan, que son personajes entre comillas menores, pero que disfruto bastante. El amigo compañero de Tyrion. Es el mercenario. El mercenario. Ya, el mercenario. Bron es Le chévere. tengo un cariño especial a ese personaje. Esta, entre comillas, dudosa moral, pero Es en que el es muy fondo- desenfadado, no le importa Exacto, absolutamente pero nada. finalmente quiere mucho a Tyrion, Sí. de verdad. Entonces siento allí un antiebre muy bello. Le tengo un cariño Bueno, sí es chévere. muy, muy especial a ese personaje. A Hodor. Hodor, le- por supuesto. Cariño increíble al Ese personaje. capítulo 5 de la El- 6ª temporada, ese cuando se capítulo- descubre el por qué es así. Por qué es así, es de dónde viene ese demoledor. problema psicológico, es increíble. Exacto, es demoledor el, Sí, el- sí, el sí, sí. capítulo y le tengo un recuerdo. Bueno, en general. Bueno, vos ahí estás señalando algo muy interesante y tiene que ver con cómo los personajes o cómo la serie está empapada de grandes consecuencias. O sea, básicamente todo lo que le pasa a los personajes trae vainas que desatan cosas muchísimo más grandes, muchísimo más incontrolables, como perder una mano, perder un rostro, asesinar a un familiar. Es algo que a mí sencillamente me parece genial y creo que también hace que la gente se apegue más a los personajes y se apegue más a la historia por lo épica, bueno, y por lo inesperada que puede llegar a ser. En mi caso, mi personaje favorito pues siempre es Arya. Me parece un personaje bellísimo. Sobre todo pues como todo este asunto pues de la niña que quiere romper pues como esquemas y no quiere ser como la dama que todo el mundo quiere que ella sea, sino que se convierte pues en toda una asesina, a pesar de que hay mucho dolor pues en ese tránsito. Tyrion, por supuesto, tiene los mejores diálogos y sencillamente creo que es el mejor actor de la Sí, serie. Sin lugar a dudas. O sea, Peter Dinklage sin se lugar a luce. dudas. Sí, O sea, sí. y siento que comparándolo pues un poco con el libro, le dan la opción de que literalmente sea muchísimo más emocional. Y tengo unos momentos bellísimos en el final de la 2ª temporada cuando llora abrazando a su concubina. Me parece bellísimo. O sea, vemos una vaina así supremamente frágil del personaje. Me parece genial. Y ya además, bueno, Margaery me gusta mucho, pero creo que me gusta más la Dama de las Espinas, la Reina de las Espinas, su abuela. La abuelita, sí. Que de hecho, aquí te pego el dato que vos no lo vas a creer. Bueno, Diana Rigg es la que hace de Lady Olenna, o sea, la Reina de las Espinas. ¿Quién es Diana Rigg? Ella fue una chica Bond. Más concretamente, fue la chica Bond de 1969 en Al Servicio Secreto de Su Majestad. O sea, es la esposa, la única esposa, La única que ha esposa, tenido la Bond. única- ya te iba a decir que es la película, la única esposa que tuvo Bond, que realmente, digamos que en la mitología de construir Ian Fleming es pues finalmente uno de los detonantes radicales pues como para reconocer parte de las dinámicas de Bond, porque su cierta misoginia, porque su resistencia a los compromisos está alrededor de esto. Ya para ir terminando, Carlos, quisiera que hablásemos de pronto cuáles son aquellos detalles que a vos no te gustaron tanto de la serie o con los que sientes como que algo te rechina. Porque yo sí tengo varias cositas que decir, sobre todo de la última temporada, pero coméntame. Juan, no, digamos que yo realmente no tengo en mente pues como elementos así de crítica directa frente a la serie. Yo la disfruté bastante. Cuéntanos vos más bien, ¿con qué no te conectaste? Justamente ligándolo con lo que les comentaba al principio, de cómo siento que el mundo se siente vivo, que todo se siente palpitante con el asunto de las distancias y que todo es cadencioso y que si literalmente hay que ir de una ciudad a otra, se siente el peso del viaje. Siento que a partir de la última temporada ya lo que antes eran pequeñas licencias creativas, porque era algo que se había visto desde antes, ya se desboca completamente. Tengamos en cuenta que las primeras 5 temporadas adaptan los primeros 5 libros de Juego de Tronos. A partir de la 6ª y la 7ª temporada, George R.R. Martin lo que hizo fue darles a los escritores algunos tips, algunas bases, decirles hacia dónde quiere llegar él. Toda la serie se termina ancorando hacia la pelea entre el fuego y el hielo, entre la vida y la muerte, entre los dragones y los caminantes blancos. Pero él no les quiso decir cómo llegar a eso. Les dijo, lleguen a eso. Yo también voy a llegar a eso, pero que cada uno lo haga por distintos caminos. Pero él ahí se alejó completamente de la serie. Y yo siento que esto ya perjudicó mucho lo que conocíamos, porque en primer lugar empezamos a notar que
escritores empiezan a matar más personajes, empiezan a hacer dispensables un montón de seres que antes tenían sus propios arcos argumentales y que se supone que se habían abierto otro tipo de vainas más grandes que terminan matándolos porque sí, como es el caso de Rickon, como es el caso de Osha, que era la salvaje que lo cuidaba, el caso de la hermana de Oberyn Martell, que la hermana de la víbora roja, que se supone que habían armado pues un bando con la Khaleesi, pero al final los terminan encontrando y las terminan encerrando, bueno, y empiezan a matar personajes hacia el por mayor, obviamente para sintetizar todo. Y lo que más me molesta, el asunto de las distancias. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un continente grandísimo, y yo siento que el problema con la 7ª temporada es que ya empiezan a tratarlo todo como si de un viaje en Uber se tratase, o como si todo lo hicieran a vuelo de dragón. Que digamos que a veces puede que sí, pero otras veces dice uno no, o sea, es imposible que un personaje vaya desde la punta del mapa hasta el otro, pues en cuestión de, con el poder de la elipsis. Eso es algo que sí me molestó muchísimo, en muchísimos momentos. Sí, porque finalmente, si recordamos, claro, con la línea, digamos, de reflexión que tiene Juan, el tránsito de Daenerys es un tránsito de 5 temporadas, claro. Es un tránsito que se siente efectivamente en el ritmo de la serie, cadencioso. Entonces digamos que nos construyen una espacialidad con mucho volumen. Claro, ahora que Juan lo menciona, en la 7ª empezamos, claro, como está en todo el tema estratégico de asumir que finalmente hay que aliarse para enfrentar al enemigo que viene del norte. Claro, entonces empieza como si hubiéramos acelerado la teletransportación, claro, y de un lado a otro, claro. Viajes de meses se convierten Sí. En vainas que cambian de escena a escena y de pronto porque yo también tuve mi acercamiento justamente por los libros. Uno constantemente está revisando los mapas, pero a mí no me van a decir que de un capítulo a otro Jon va a viajar de Invernalia hasta Rocadragón. O sea, no tiene sentido. Física y temporalmente no tiene sentido. Carlos, comentarios finales. No, nada, Juan, pues estamos frente a un fenómeno, pues, que rompe y genera un hito en la historia cultural de las series televisivas, en la cultura popular, que creería yo, pues seguramente que no es para todos los públicos, habrán resistencias a ella. Hay mucha gente que dice que no es capaz con tantos personajes. Sí, yo lo entiendo, lo respeto. Sí, pero que es una serie, diría yo, pues que se vuelve referente, que vale la pena ver, que de nuevo muestra la genialidad de un escritor para crear toda una mitología contemporánea, pues por supuesto, claro, conectada en un sistema espaciotemporal paralelo, pero crear una mitología de este calibre, que bueno, que nos recuerda la maravilla y los encantos de como todas nuestras grandes filigranas culturales, de nuestras grandes historias, de nuestros grandes relatos, nos pueden pues poner a sintonizar a todo un planeta con una lógica cultural que no es necesariamente la propia, y disfrutar para tenernos al vilo un poco de los desenlaces. También voy por la misma lógica de esperar a ver con qué me sorprenden. Después de ver las libertades creativas, creo que me espero cualquier cosa, y es algo que en cierto sentido me asusta y me previene. Pero bueno, en general es una serie que he disfrutado mucho, siento que engancha mucho llegado a cierto punto, aunque hay que tenerle un poco de paciencia. Y lo que sí es cierto, dice Juan, a mí me costó engancharme, es decir, yo creo que me vine a enganchar finalizando la primera temporada. Pues no es que sea muy tarde, pero que digamos pues que no fue para mí una experiencia que en los primeros 2-3 capítulos estuviese absolutamente conectado. No, antes un poco digamos que en la lógica diferente. Bueno, que esperar a ver por qué es que es de tanto agrado, porque digamos como yo entré ya cuando el fenómeno existía, y bueno, entonces yo creo que ya claro, al final de la primera empieza a sentir uno un poco hacia dónde va, pero no es por lo menos para mí no fue una serie de impacto inicial. Completamente, o sea, yo quiero serles claros, el primer libro estamos hablando de un prólogo de 800 páginas. Es tan sencillo como eso. La primera temporada es un prólogo de 10 horas. O sea, ahí apenas se están organizando elementos del universo y a partir de ahí es donde todo arranca. Entonces sí es cuestión de tenerle paciencia. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vos, Juan, por la invitación. Siempre un placer. Los comentarios valiosísimos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra fanpage, y La Caja de Fantasías, nuestro canal en YouTube. Nos vemos la próxima semana y Valar Morghulis.